lo que es verdaderamente preocupante, profundamente preocupante, es el crecimiento de la informalidad. Se perdieron una enorme cantidad de empleos, porque el presidente dijo, bueno, si hay empresas que van a quebrar, que quiebren de una vez. Y junto con la interrupción de la ley de la tercerización o del outsourcing, vino una enorme salida de personas que tenían trabajo. El problema más grave que tenemos hoy es que hemos perdido los mexicanos la capacidad de reaccionar asertivamente, optimistamente ante lo que nos sucede. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Cuando terminó la administración pasada, la del presidente Enrique Peña Nieto, la economía informal era de un 62%. Había lugares, claro, que tenían una economía informal mucho mayor, como es el caso de Oaxaca o Chiapas, con informalidades que van hasta el 80%, haciendo muy difícil el proceso de la tributación. Un país tiene que tener gente productiva que pague impuestos y que tenga las garantías de los impuestos pagados. Es decir, tiene que haber una corresponsabilidad entre lo pagado y cómo responde el Estado a el contribuyente. Y proporcionalmente tenemos países como los escandinavos en los que los impuestos son muy altos, pero las prestaciones sociales son tremendamente altas también, porque hay dinero con qué hacerlo, hay dinero con qué pagar salud, seguridad, jubilación, todas tus garantías, educación, todo tiene que ver con el pago de impuestos y la reciprocidad por los impuestos pagados. Pero desde que empezó esta administración con Andrés Manuel López Obrador a finales del 2018, el proceso empezó a ser más y más complicado. Primero, con un año relativamente recesivo, pero relativamente corto, con un poquito más del 0,5% de recesión. Después vino un año catastrófico en el 2020 con una recesión del 8,5% y estamos por saber el número recesivo de este año que terminó, el 2021. Pero lo que es verdaderamente preocupante, profundamente preocupante, es el crecimiento de la informalidad. Se perdieron una enorme cantidad de empleos por muchas razones: falta de estímulos a la economía, la propia pandemia que rompió las cadenas de suministro, de pago, las cadenas de producción, todo lo vino a echar para abajo, pero lo más importante es que no ha habido una coordinación entre gobierno y el sector privado para tratar de llevar a la economía en su conjunto hacia un mejoramiento luego de todos los embates que ha recibido la economía en el mundo, en lo general y en lo particular, pues cada país ha tenido que enfrentar su problemática con sus propias uñas, pero las uñas de México no se aplicaron. No se aplicaron porque el presidente dijo, bueno, si hay empresas que van a quebrar, que quiebren de una vez. Y junto con la interrupción de la ley de la tercerización o del outsourcing, vino una enorme salida de personas que tenían trabajo y que por ese tipo de condiciones adversas, los trabajos, las empresas, las organizaciones se vinieron abajo. Y esto sacó a mucha gente a la calle. Gente que tiene que seguir haciendo su vida, que tiene que seguir buscando un ingreso, que tiene que seguir viviendo, que debe de sobrevivir de alguna manera. Y ahí es en donde en la recuperación, en el proceso de recuperación, la informalidad creció en un 11%. Esto nos regresa aproximadamente unos 30 años en términos proporcionales de cómo andaba la economía mexicana en aquellos tiempos, hace 3 décadas. Estamos hablando de principios de los 90s. Y de principios de los 90s, ante la situación prevaleciente en ese tiempo y este 2022, estamos observando un comportamiento preocupante porque ante la pregunta que les estoy haciendo sobre si ustedes considerarían que en los próximos tiempos el proceso de la informalidad y de una mala economía seguirían o habría un proceso de recuperación,
y una mayor recuperación dentro de toda esta alza económica de los empleos formales. Pero hasta este momento el 94% de las personas que están pasando a nuestras formas de consulta me dicen que la economía se ve que empeorará. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno se está sobreendeudando, porque no está pagando, porque hay muchos proyectos que son fallidos por falta de confianza, porque ha habido mucha inversión que ha dejado de ser, porque se ha desestimulado y porque la economía está bajando en lo general y porque la confianza junto con la economía son elementos que se toman de la mano y llevan a México hacia un proceso de deterioro que se está empezando a ver en estos primeros 3 años de la administración de la Cuarta Transformación. El país se ha deteriorado, se ha envejecido, se ha aletargado, se ha descuidado. Y vemos un México decadente. Vemos a las ciudades cómo empiezan a perder su glamour y cómo la actividad económica, política, social, cultural empieza a decaer. Y si bien no todo es achacable a esta administración, porque también está la pandemia, por supuesto, sí podríamos decir que podría haber dentro de la sociedad mexicana por lo menos un sentido de ánimo, de victoria, de unidad hacia nuestra recuperación, pero no lo hay. El problema más grande no es el deterioro de las ciudades o de la economía o del gobierno que hoy está al frente de nuestro país. El problema más grave que tenemos hoy es que hemos perdido los mexicanos la capacidad de reaccionar asertivamente, optimistamente ante lo que nos sucede. Y veo entonces una sociedad temerosa, veo ahora un mexicano que ha perdido esa capacidad de asumir una actitud ganadora. Yo nací en una sociedad sobreprotegida, aislada, que todo lo que veíamos del exterior nos obnubilaba porque no lo teníamos. Pero después entramos a un periodo de un México abierto, de grandes horizontes, de acuerdos internacionales, de un esquema ganador que se vio hasta en los deportes, que empezamos a ganar medallas y empezamos a tener una actitud ganadora. Pero después otra vez veo con esta Cuarta Transformación que hay un declive. Y en este declive, la informalidad es para mí uno de los peores procesos emblemáticos de lo que nos está sucediendo. Estamos empezando a ver una economía chafa, con trabajos chafas, con mal ingreso, con malas perspectivas y sobre todo con el desánimo de saber y de entender que aparentemente hoy no hay nada que nos saque adelante, más que un solo factor, que somos tú y yo. Por lo mismo te pido a ti que te animes. Y yo por mi parte, lo que puedo hacer como comunicador es pedirte todos los días que levantemos el ánimo de todo aquel que nos rodea y que pensemos en positivo. Somos México, independientemente de este momento tan difícil que hay que enfrentar. Central FM. Equilibrio.